Escuchamos mucho sobre la garra guaraní, como una característica que a los paraguayos nos enorgullece, como un don que sacamos a relucir en momentos difíciles, o al final de un partido de fútbol cuando faltan pocos minutos para definir una victoria o una derrota. Tal vez esa garra se relacione con el guaraní por sus siglos de resistencia desde la conquista hasta nuestros días. Solo recordemos algunos episodios de la historia, como cuando don Carlos Antonio López, en 1848, decretó que se confiscaran todas las tierras y patrimonio indígena, a cambio de reconocerlos como ciudadanos. Otro episodio muy duro para la historia guaraní fue su explotación en yerbales a mediados y finales del siglo XIX, o recientemente, en el siglo XX. Varias comunidades fueron desalojadas de sus tierras milenarias para la construcción de la ruta Coronel Oviedo-Río Paraná, la fundación del puerto Presidente Stroessner, hoy en día Ciudad del Este, la construcción del puente de la Amistad entre Paraguay y Brasil y finalmente la represa de Itaipú, que afectó el paraíso natural de los abá guaraní paranaenses. Y esta ingente aventura en pos de la energía exigirá un devastador precio. Estos pueblos se vieron obligados a reubicarse en lugares pequeños, frecuentemente inadecuados para su vida. Por más que parezca ficción, los despojos de sus milenarias tierras siguen siendo una dura realidad a causa del cultivo intensivo y la ganadería indiscriminada, que además causan deforestación de montes y bosques primordiales para la conservación del medio ambiente. Pero más que nada, todo esto se produce porque la sociedad de consumo aprecia más la utilidad que los valores humanos, culturales e intelectuales.